A las 6:05 de la tarde cambiamos de tema y nos volcamos precisamente a uno de los temas clave de la jornada y hablamos específicamente del decreto del gobierno que propone precisamente poner un cobro del 1.5% a pagos realizados por Nequi, por Breve, por Daviplata y por PSE. Sin duda, un mecanismo que se ha diversificado, que se ha masificado en todas las poblaciones, porque usualmente nos acostumbramos a pagar de estas formas, de estas billeteras virtuales que han facilitado la vida de muchos. A esta hora le damos la bienvenida a José Ignacio López, él es el presidente de ANIF, para analizar este tema. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Presidente, un punto muy importante y que sin duda es, digamos que, competencia de todos, es qué va a pasar con las personas naturales. Se ha hablado mucho que nos van a tener afectaciones, que ellos van a poder seguir sin pagar este impuesto, quizá que no se llama un impuesto, sino que es un pago adicional del 1.5%, pero ¿qué va a pasar con estas personas, con los compradores de a pie? Bueno, a nosotros nos preocupa mucho este decreto porque si bien es un borrador decreto para comentarios, los comentarios tanto nuestros como de muchos analistas, gremios y conocedores de industria es que es altamente inconveniente. Eh, Tú lo mencionabas, esto es un decreto donde tendríamos retenciones para pagos digitales que incluiría, entre otras, los códigos QR, las billeteras digitales, el nuevo sistema de pagos inmediatos del Banco de la República, cuyo nombre es Breve y que está, digamos, estrenándose en el país. Y el objetivo del decreto es equiparar la cancha, porque hoy en día las tarjetas de crédito y débito pagan estas retenciones, pero a nosotros nos parece que es inconveniente equiparar la cancha por lo alto, sabiendo que en todo caso el efectivo se mantiene sin retenciones y lo ideal sería tratar incluso es de bajar las retenciones de las tarjetas de crédito y débito para que los consumidores, independientemente del canal que escojan, del medio de pago, pues no tenga este tipo de retenciones. Tu pregunta puntual es, ¿qué pasa si el decreto finalmente se aprueba? Hay unas exenciones que están contempladas, personas no responsables de IVA, en principio transacciones que hagan a través de medios o canales electrónicos no tendrían dicha retención. Es decir, por ejemplo, si yo te he trasladado fondos a través de Breve a un amigo en una transacción casual, mientras que sí tendría el comercio en el cual, por ejemplo, pues yo lo use para una compra, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es nuestra gran preocupación? Que desde el punto de vista del comercio, pues entonces ahora recibir estas transacciones o pagos electrónicos incurre o viene con este costo adicional del 1,5% en retenciones, que para muchos comerciantes significa pues menos recursos de sus ventas hoy, una caja atrapada, si se quiere, en la DIAN, y pues eso obviamente desincentiva la formalidad, porque muchos comerciantes probablemente van a decir, frente a esa situación, yo prefiero que entonces me paguen en efectivo. Entonces, quizás no es necesario el efecto, o mejor dicho, no va a afectar necesariamente todas las transacciones, pero sí este decreto puede terminar afectando la formalidad, puede nuevamente hacer que el efectivo sea el uso o el canal, el instrumento de pago más habitual y por tanto, pues eso en últimas termina afectando los comerciantes, a los consumidores, no termina generando el efecto de caja que está buscando el gobierno. Cuando digo que caja es recursos inmediatos y por tantas razones, pues pensamos que es inconveniente. Presidente, ¿no sería un contrasentido porque estamos estrenando Breve hace unas pocas semanas y nace precisamente con ese objetivo de no tener impuestos en esas transacciones y pues ahora este decreto pues va en contravía de eso? Sí, desafortunadamente, Breve es una gran apuesta de tener una autopista, un canal público inmediato, gratuito. Y en la medida que muchos consumidores y el comercio sientan que se van a ver afectados, o que va a haber este tipo de retenciones, que va a haber tributación, que va a haber unos costos, pues en la medida que tengamos esa realidad o incluso pues simplemente
esa desconfianza al sistema, desafortunadamente pues vamos a ver que un sistema que es tan nuevo, que es una gran promesa de cómo el país puede actualizar sus medios de pago hacia el siglo XXI, pues finalmente no se realice, no tenga la potencia que estábamos esperando, no genere la inclusión financiera que tanto queremos. Y por eso, repito, pues si hay un riesgo de que el breve se convierta en un intento fallido nuevamente de competirle al efectivo y de buscar que los colombianos tengan unos canales formales de transaccionalidad que pues realmente contribuyan a ir lentamente formalizando el país. Claro, presidente, y es que aquí hay dos puntos importantes sobre la mesa. Por un lado, usted nos comentaba que quizá, digamos, ese sobrecosto pueda estar afectando a los compradores. Y lo ponemos con un ejemplo del día a día. Si un almuerzo vale 15.000 pesos, quizá ya no va a valer 15.000, sino un poquito más si usted decide pagar por medio de esas transacciones. Pero por otro lado, usted también nos habla que el uso del efectivo va a ser mucho más frecuente. Entonces, primero abordemos de cómo se podrán ver afectadas esas personas que sigan usando las transacciones para pagar sus cuentas. Sí, aquí hay digamos, varios escenarios posibles. Uno es que finalmente el que termine pagando de manera concreta estas retenciones sea el consumidor, en el entendido que el comerciante dice, mire, yo no puedo tener ese 1,5 de todas las transacciones en retenciones, yo necesito más recursos para mi operación normal, necesito invertir y que finalmente pues traslade ese precio al consumidor y el consumidor pues sienta que hay un encarecimiento de los productos. También puede ocurrir, es un escenario que es muy plausible, es que finalmente los comerciantes para evitar trasladar esos precios generen incentivos a pago en efectivo, que en muchos locales de consumo comerciales del país a veces ocurre, que es la sensación de que si pago en efectivo la transacción es más barata, si pago en otro medio es más cara. Y repito, eso de alguna manera nos devuelve a un mundo donde el efectivo es el rey, en un país donde hoy en día todavía, a pesar de tanta innovación financiera digital, efectivamente el efectivo sigue siendo un medio de pago muy usado. Y finalmente eso nos aleja de la posibilidad, por ejemplo, que los comerciantes tengan unas transacciones que puedan seguir, que puedan monitorear, que luego las entidades financieras las usen como información para crédito. Es decir, se pierde ese subyacente tan importante en materia financiera, que es la información. Volver al efectivo sería un retroceso. La mayoría de países en el mundo que han venido implementando estos sistemas de pago precisamente han logrado avanzar porque se dan cuenta que con esta información que sale de estas transacciones diarias, luego se puede construir relaciones financieras de mediano a largo plazo con personas que estaban excluidas del sistema financiero. Y por eso es tan importante la apuesta de breve, porque la apuesta de breve, por un lado, es tener este tema de información disponible y por el otro lado porque pues ayuda a que haya más competencia en el sector financiero. Entonces, en definitiva, a tener estas retenciones puede disuadir, perdón, a los comerciantes a participar de un ecosistema de transacciones formales, retrocedernos el tiempo y también puede terminar en últimas afectando el bolsillo de los consumidores en la medida que se le trasladen algunos de estos, digamos, de estos precios vía consumo en sus transacciones del día a día. Presidente, yo quiero hacer énfasis en eso que usted está diciendo y es un poco lo contrario, porque usted dice algunos países que ya han implementado estos sistemas financieros a través de estas transacciones van un paso adelante. ¿Esto significaría ir un paso atrás o conoce alguna experiencia de algunos países que estén implementando este modelo que quiere ponerse en Colombia y que signifique en vez de avanzar, retroceder? En el mundo, sobre todo de países emergentes, hemos visto unos casos muy exitosos. India es uno de ellos, quizás el más cercano y de los más exitosos para Colombia es el caso de Brasil con su sistema PIX.
Breve está inspirado y siguiendo ese camino que busca que haya más transacciones, que el efectivo se use menos y que a partir de ahí se pueda construir más relaciones, digamos, de oferta de valor para las personas por parte del sector financiero. Por ejemplo, en PIX no tenemos este tipo de gravámenes. Colombia, de hecho, ya tiene una gran talanquera, que es el famoso 4 por mil o el gravamen a los movimientos financieros, y agregarle a esto retenciones, pues va a hacer que nuestro breve esté, digamos, con una pata coja, y no logremos avanzar como lo han hecho otros países, en integrar realmente un sistema de pagos inmediato, que le permita a las personas pues, hacer muchas transacciones de su día a día sin preocuparse por costos, sin preocuparse qué entidad tengo yo, qué entidad tienes tú. Y eso, repito, para todo el ecosistema es muy importante porque genera que al final tengamos más transacciones, más formalidad, más relaciones de crédito, y repito, pues incluso en el mediano y largo plazo uno puede terminar con más impuestos, pero no vía aumentando las tarifas, las retenciones, etcétera, sino vía mayor crecimiento económico, con un volumen de transacciones más alto. Es decir, que en este momento nosotros podríamos decir que si la posibilidad de aprobarse ese decreto va es más bien a no incentivar, mejor dicho, que las personas utilicen este tipo de plataformas y de transacciones que nos han facilitado a todos la vida. Es decir, una transacción que uno tenía que hacer una fila en un banco de 1 hora, uno la puede hacer por su celular en 5 minutos o menos, y las personas pues van a preferir precisamente no hacer esas transacciones porque va a implicar un costo adicional. Sí, de acuerdo. En la medida que tengamos más, en este caso, retenciones, que de alguna manera es una anticipación de un impuesto, pues vamos a tener jugadores que no van a participar, no van a querer participar, van a preferir el efectivo. Y eso va a empezar a sesgar el sistema a un sistema que ya lo conocemos, porque es el sistema donde predominantemente hoy en día nos movemos, que es muchas transacciones en efectivo, poca formalidad empresarial, y eso se traduce en, entre otras, pues baja información crediticia, poco crédito, y se refuerza quizás el mecanismo. Entonces, esta medida, repito, parte de un diagnóstico que es cierto y es claro. Hay una, como se conoce, asimetría en el tratamiento tributario de diferentes sistemas de pago. Eso es cierto. El país como todo tendría que hacer una apuesta hacia adelante de lograr precisamente reducir la asimetría, haciendo que las tarjetas de crédito y las tarjetas de débito se equiparen con los otros sistemas de pago, que y en últimas equipara o aplana la cancha frente al gran competidor. Aquí el gran competidor es el efectivo. El efectivo es hoy en día el sistema predominante en medios de pago, y lo que necesitamos es que la cancha esté equiparada para que, pues, repito, el sistema breve, por ejemplo, y muchas otras formas de pago que están y no sabemos qué innovación va a venir en el futuro, pues seduzcan a los colombianos a hacer sus transacciones en plataformas que finalmente nos permiten observar esas transacciones, tener información, ir ganando en ese relacionamiento y en últimas tener un país con más crédito, con más productos financieros, con más transacciones formales. Ese es el objetivo, y desafortunadamente esta medida haría ese objetivo incluso más difícil. Claro, presidente, es que precisamente lo que busca ese decreto es igualar ese tratamiento tributario entre los pagos que se hacen con las tarjetas débito y crédito con los pagos digitales. Pero, insisto, las personas ya no van a querer usar eso por lo que tanto se ha trabajado, no solamente las entidades financieras, sino también digitalmente. Todas las transacciones, yo diría que la mayoría de ellas se hacen diariamente digital. Entonces, pasaríamos no solamente a un retroceso, sino que la gente va a evitar hacerlas a toda costa para no pagar ese 1.5%. Sí, de acuerdo.
Y por eso desde ANIF lo que hemos dicho cuando hemos estudiado este tema es busquemos cómo logramos reducir la retención en los pagos de tarjeta para que incluso la gente se anime más a hacer transacciones por tarjeta, sabiendo que pues toca hacerlo quizás paulatinamente porque hay unos recursos de caja que se pueden comprometer, pero ese debe ser el objetivo y hacia allá deberíamos caminar. Lo otro es retroceder y siendo insistente, como resultado de una medida en esta dirección, probablemente vamos a terminar con más uso del efectivo, menos formalidad empresarial, menos crecimiento, menos relaciones de crédito y desafortunadamente una apuesta tan grande que se ha hecho en el sistema breve puede terminar siendo una apuesta fallida si no logramos convencer a los colombianos de que el mejor sistema es tener todas las alternativas de pago que le compitan al efectivo, repito, por todo esto que he mencionado. Presidente, aquí estoy viendo un dato que es bastante importante y es que dice que las ganancias en Colombia de, por ejemplo, comercios pequeños como las tiendas de barrio, las panaderías, las peluquerías que han implementado este tipo de transacciones están entre el 3 y el 7% de esta retención, lo que significa casi que menos de la mitad de la utilidad diaria. Es decir, ellos serían los más afectados porque ni siquiera lo que ellos van a ganar, pues significa una ganancia real con todos estos descuentos. Claro, y aquí ya metiéndonos un poquito más en la lógica empresarial del emprendedor, el peluquero, el panadero, el que tiene un emprendimiento, hay que darse cuenta que en este momento tenemos unas tasas de interés altas por, por temas, en particular temas fiscales, que es otra discusión. Pero lo que está claro es que el emprendedor sabe que cada peso hoy cuenta, le pesa. Tener esas retenciones, que repito, pues son un anticipo del impuesto que va a pagar e incluso pues puede terminar con unos saldos a favor, pero en la condición de hoy, todos los empresarios sabemos o los empresarios lo tienen claro, un peso hoy pues cuesta no tenerlo. Entonces, ese dato que das tú de la proporción de utilidades y de este sector tan importante del tejido empresarial que son emprendimientos pequeños, pues si bien 1,5% parece pequeño, pues finalmente va a tener un efecto sobre, repito, los recursos de estas empresas, de su caja, de su posibilidad de expandir el negocio, de hacer inversiones, etcétera, etcétera. Y eso es lo que nos preocupa, que en el mediano y largo plazo, pues disuada a muchos de esos emprendedores que hicieron la apuesta de expandir sus negocios, de recibir más medios de pago, de atender nuevas clientelas, pues que finalmente ellos prefieran estar en la informalidad, volver al efectivo y atender quizás un número menor de clientes porque van a sesgar su clientela a personas que paguen en efectivo y hoy en día hay mucha gente que dice no, pues yo efectivo no quiero manejar, etcétera, etcétera. Entonces ahí se notan esas cifras que tú nos compartes, pues cómo realmente esto, si bien es una cifra que suena pequeño, puede con muchas transacciones ser importante para las finanzas empresariales de estas empresas más pequeñas. Presidente, algo bien importante que quiero preguntarle es ¿cuál podría ser una alternativa a este decreto? ¿Qué se podría hacer diferente para no generar, digamos, un impuesto tan alto de 1.5? Porque usted lo decía, aunque suene pequeño, puede ser muy representativo para emprendedores, para pequeños negocios. ¿Qué se podría hacer diferente a esto? Yo creo que lo diferente es hacer una apuesta distinta desde el punto de vista fiscal. En el país venimos haciendo una apuesta de que si yo aumento los impuestos y te aumento los impuestos, te aumento los impuestos, pues voy a recaudar más. Y no necesariamente en muchas ocasiones es así, porque realmente la gran, digamos, la gran barrera desde el punto de vista de ingresos estructurales del país es la informalidad. Recordemos que buena parte del país es informal y por eso tratar de aumentarle y aumentarle los impuestos a los formales llega un momento donde se estrecha con la realidad de que probablemente no vamos a tener mucho más actividad económica formal. Entonces yo diría, aquí la apuesta tiene que ir es en la otra dirección, es apostarle a
que si uno reduce retenciones, si uno induce a que más gente esté en el sector formal, de pronto con tarifas mucho más bajas, pero con una base tributaria más amplia, yo puedo tener mayores recursos. Y es una apuesta por el crecimiento. Alguien me dirá, todos sabemos que este año es un año difícil en materia fiscal. Hemos tenido anuncios de que la caja del gobierno ha sido pequeña, etcétera, etcétera. Entonces, de pronto, en el aquí y en el ahora, digamos, la solución alternativa puede ser difícil. Pero repito, si uno tiene el norte claro, lo que podríamos decir es, bueno, hagamos realmente un acuerdo en materia económica donde en un horizonte de 5 o 6 años, no solo reducimos estas retenciones, que repito, aplican a tarjeta de crédito y tarjeta de débito, sino porque también no apostar a lentamente ir desmantelando el 4 por mil. Y esa es una apuesta donde uno puede ir reduciendo la tarifa del 4 por mil al 3 por mil en un par de años y va viendo cómo se va comportando el recaudo, y donde de pronto en el corto plazo pues no aumenta mucho el recaudo, pero en el mediano y largo plazo empieza a haber más transacciones, más formalidad. Y esa quizás es la dirección que el país tiene que tomar. Ser consciente que necesitamos es incentivar más formalidad para realmente tener una torta económica más grande, de tal suerte que podamos al mismo tiempo tener crecimiento, formalidad y tener unas finanzas públicas robustas. Bueno, presidente, muy importante este análisis y sobre todo en un momento en el que la mayoría de las personas prefiere hacer los pagos y las transacciones a través de estas herramientas digitales y no pagar en efectivo. Si esto llegase a ser cierto, pues podría ser un duro golpe a los emprendedores, a los comerciantes, incluso a las grandes empresas que también podrían verse afectadas. Muchas gracias por estos minutos. Es José Ignacio López, el presidente de ANIF. Gracias, presidente. Gracias y hasta la próxima.